igual que ustedes, pienso que es un momento muy importante para nuestro país, el día que estamos celebrando esto. Que para mí tiene que ser un día de fiesta, tiene que ser un día también de alegría, tiene que ser un día de reafirmación a nuestro sistema político, tiene que ser un día de participación, tiene que ser un día donde realmente se demuestre la fortaleza y la unidad de nuestro pueblo. Y tiene que ser también un día para enviarle un mensaje a aquellos que quieren dividirnos, a aquellos que quieren vencernos a costa de sacrificar a nuestro pueblo. Y no podemos mandarle un mensaje equivocado de división entre los cubanos, de que nos estamos debilitando producto de la situación económica que tenemos, las dificultades duras que estamos pasando, las dificultades que está pasando nuestro pueblo. Y ellos también tienen que recibir ese mensaje de resistencia, que tienen que recibir ese mensaje de triunfo, que tienen que sentir el mensaje de que vamos a seguir adelante, y tienen que recibir el mensaje que estamos conscientes que solo nosotros, los cubanos, vamos a resolver nuestros problemas, que los americanos no son los que nos van a resolver el problema. Yo he estado hoy por la mañana siguiendo mucho la necesaria y eficaz labor que ustedes hacen a través de los medios. La imprescindible labor de movilización que ustedes hacen al tiempo de llevar la comunicación a todo nuestro pueblo. Y sentí muchas cosas interesantes. Por ejemplo, cuando pusieron el colegio donde por primera vez votó Fidel. Cuando todavía no teníamos consolidado el sistema político actual, ni la institucionalización que tenemos hoy, y se hizo la experiencia aquella en Matanzas, la cual yo tuve parte también en aquel proceso. Y hoy veía el colegio donde Fidel votó, y aquel fue un momento muy decisivo para nuestra patria. Fue el momento de la institucionalización, fue el momento donde se decidió constituir como parte importante de nuestro sistema todos los órganos representativos. Y cuando hablo de órganos representativos me estoy refiriendo a los órganos que directamente representan al pueblo. Y aquella experiencia se hizo en Matanzas, aquellos primeros delegados que en el año 74 se eligieron y que posteriormente durante un año y medio estuvieron ejerciendo aquella experiencia que posteriormente analizó el Congreso del partido y que en el año 76 se generalizó para todo el pueblo. De allá, de aquella fecha hasta ahora, ha sido extraordinaria la obra hecha por este pueblo. Y esa obra fue hecha precisamente bajo ese sistema político, bajo ese sistema de órganos representativos, bajo el concepto de poder popular que se hizo en aquel momento, porque recuérdense que los primeros años era muy difícil, los primeros años fueron años para defender la revolución, el año de los ataques, de las bandas alzadas. Acuérdense que eran los años de Girón, eran los años que teníamos que consolidar la revolución, que teníamos que consolidar la economía, porque podían después crearse los órganos representativos y no teníamos una economía fuerte, podían después los órganos representativos no surtir el efecto que se buscaba como representante del pueblo, porque estaría representando el pueblo y no tendría los recursos para resolver los problemas del pueblo. Fue una de las preocupaciones planteadas, me recuerdo, en agosto del 74, en un seminario que se hizo en la provincia de Matanzas. Y de ahí para acá hemos hecho una obra extraordinaria. ¿Quién la niega? ¿Quién la borra? Una obra por el pueblo, pero ¿bajo qué circunstancias? Y nosotros tenemos un pueblo que ya no es el pueblo analfabeto aquel que recibimos, más de 1.200.000 analfabetos, ni el pueblo donde la mujer no tenía derecho, ni aquel pueblo donde era muy difícil llegar a una universidad. Apenas había entrado a la universidad cuando fue la revolución, apenas 6.300 médicos.
todas estas cosas que hablamos de centros científicos, de desarrollo, de profesionales, el país lleno de universidades. Acuérdense que había nada más que 3 universidades en Cuba cuando triunfó la revolución. Hoy hay universidades hasta en los municipios. Acuérdense cuánto era la mortalidad infantil, 60 por cada 1000 que nacía. Era muy bajo el porciento de la población cubana que podía llegar a recibir la salud gratis. Los policlínicos son obra de la revolución, los consultorios de la familia son obra de la revolución. De 6.300 médicos que teníamos cuando triunfó la revolución, se fueron 3.000, quedaron 3.000 y hoy tenemos más de 100.000. Por eso tenemos el consultorio de médicos de la familia, por eso hemos podido disminuir la mortalidad infantil de 60 por cada 1000 a 7 y nos estamos quejando porque ya habíamos llegado a 4. Pero muchas de esas historias a veces no las hemos contado. Porque tú mismo, por ejemplo, tú sabes cuando tú naciste, ahora te pusieron 11 vacunas, que no costó a nadie, tú lo sabías. Aquí se le ponen 11 vacunas a todos los muchachos, eso no se cuenta. Y para todo el mundo ya eso eso es natural. Entonces es muy difícil que usted tenga una gran obra que hacer, usted no la conozca, y a veces porque se te cree un problema coyuntural, usted empieza a negar su propia obra. ¿Quién no la va a salvar? ¿Los americanos? No. Y hay cosas que en el tiempo como estos y días como estos hay que recordar. Hay que recordar. Y ustedes han oído hablar del famoso memorándum, aquel que después nos enteramos como 30 años después, de Mallory, cuando dijo que Fidel Castro estaba haciendo una transformación en Cuba y que tenía el apoyo del pueblo y que la única forma de quitarle el apoyo a Fidel era haciéndole daño económico a Cuba. Esa fue la génesis del bloqueo, que no entrara a Cuba recursos, que no entrara dinero, que no entrara suministro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el pueblo pasara trabajo, de que el pueblo pasara necesidades y que pasando trabajo y necesidades del pueblo, el pueblo se le virara a Fidel. 2 años después, Kennedy firmó oficialmente el bloqueo a Cuba. Y esa ha sido su política desde que triunfó la revolución. Tratar de dividir el pueblo de sus dirigentes. Y durante 60 años no lo han podido lograr. Y en aquel momento nos quitaron todo el apoyo. Pertenecíamos al campo socialista, teníamos como el negocio que nos convenían a todos, teníamos crédito y pudimos desarrollar también con nuestro propio esfuerzo, con el esfuerzo de nuestro pueblo en primer lugar, una extraordinaria obra que hoy nadie la puede borrar. Esa está ahí. Lo que pasa es que debemos saber que está ahí para defenderla. Por eso aquella frase que él dijo el 17 de noviembre del 2005 en la universidad: los enemigos no podrán derrotar esta revolución. Esta revolución puede perderse si nosotros mismos no sabemos defenderla. Bueno, hoy es un momento para saber defenderla. Hoy es uno de esos momentos para saber defenderla. ¿Qué están buscando ellos en este momento? Y ustedes se recordarán que toda esta inmensa obra de diversificar este país, industrializar este país, llenarlo de empresas de la electricidad, llevarla a todos los lugares. 3 millones de cubanos nada más tenían electricidad cuando triunfó la revolución. Llevar las comunicaciones, la salud pública para todo el mundo, la educación, la garantía de la seguridad social. El papel de ustedes, que eran las mujeres ante el triunfo de la revolución. Pues la mujer con un papel decisivo en este país, en cualquier sector, no solo en la prensa, en la educación, en la salud, en la industria, en la ciencia, en el Parlamento. Esa propia candidatura que estaba planteada ahí tiene el 55% de mujeres y la actual tiene casi un 53%, la segunda del mundo. Es decir, que aquí hay una obra para respetar, pero esa obra no le conviene a los americanos. Como no le conviene la llave del Golfo, no le conviene Cuba, no le conviene un país libre a 90 millas que le hayan hecho una revolución socialista. Y eso no nos lo van a perdonar a nosotros nunca. Y han querido, generación tras generación, pensar que está llegando el momento de destruir a la revolución. Y están equivocados, porque esta revolución, quien la ha mantenido, ha sido la juventud. Ha sido la juventud. ¿Qué edad tenía Fidel? ¿Qué edad tenía Raúl cuando triunfó la revolución?
En estos 60 años, ¿quiénes han sido los que han mantenido la fortaleza de la revolución? La juventud. Hoy, más del 90% de la población nuestra ya nació después del triunfo de la revolución. Y en los diferentes sectores fundamentales de este país ha estado la juventud. Y yo recuerdo cuando aquel llamado de Fidel, en el año 92, del voto unido, el papel más relevante en aquella campaña la jugó la juventud, en aquella gran batalla que ganamos. Yo no sé si ustedes se acuerdan por qué fue aquello. Porque en aquel momento, que fue la primera vez que hicimos este proceso directo de elegir los diputados directamente con la población, fue el momento en que se cayó el campo socialista. Y nosotros perdimos de un día para otro más del 30% del Producto Interno Bruto, con los países que teníamos el 85% del negocio. Y fue cuando caímos en lo que hoy conocemos como periodo especial. ¿Ustedes se recuerdan que andábamos en bicicleta, no había guagua? No habían apagones porque lo que habían eran alumbrones. La situación de la alimentación fue muy grave. Y ellos siempre quisieron seguir haciendo daño económico. Acuérdense lo que nos pasó con la fiebre porcina, el modo azul del tabaco, la roya de la caña y lo más doloroso, el dengue hemorrágico que costó la vida a más de 100 niños. Es decir, ha sido una política infame contra nosotros, pero tratando de hacer que el pueblo sufra. Y con eso nos subestiman, porque piensa que somos un pueblo analfabeto. Y el pueblo nuestro sabe en qué momento. No podemos criticar entre nosotros, porque la revolución no es mía, no es tuya, no es de aquel. La revolución es de todos. Y solo la revolución nos puede llevar a nosotros a salir de la situación que tenemos. Y no obstante aquello salimos. ¿Y qué hicieron cuando se cayó el campo socialista en el 92? ¿Usted recuerda? Nos pusieron la ley Torrecera. Dijeron, este es el momento de acabar con los cubanos, que pasen hambre, que pasen necesidad, para que tumbe la revolución. Y no pudieron. Y fuimos para arriba, con el esfuerzo de todos. Aquellos parlamentos obreros, donde la población opinaba, daba ideas, y salimos afuera. Cuando en el año 96 ya estábamos subiendo la economía, ¿qué hicieron? La ley Hamburgo. Para acabar. El pueblo cubano no se puede dejar engañar. Bueno, primero no lo pueden engañar, podrán engañar a algunos, pero este es un pueblo que tiene cultura. Nos metieron la ley Hamburgo. ¿Con qué objetivo? Con aquel que aquel dijo el 6 de abril del 60. Que el pueblo pase el 60 y se le vire a la revolución. Es lo que piensa que va a pasar ahora. Y en aquel momento dijeron que iba a votar el 30% en blanco, el 40%, y ante aquella situación y aquella gran política es que Fidel sale a la calle y plantea lo del voto unido. Y que ya el voto no era solo por los candidatos, sino que el voto era por la obra que habíamos hecho, era por la independencia, era por la paz, era por la revolución y era por el socialismo. Por la gran embestida que ellos pensaron que en aquel momento iban a acabar con la revolución. Y es lo que quieren hacer ahora, creando a través de las redes de reflejo condicionado, de gobiernos fallidos, de esto, de lo otro. Pero van a chocar con la misma piedra. Podrán algunos, la bronca de lo que nos falta esto, nos falta el otro, esa vamos a echarlo entre nosotros. Pero esa vamos a echarla con la revolución. Solo la revolución nos puede sacar. Y solo nosotros podremos resolver los problemas. Seguimos avanzando. Y recuérdense de los años 18 y 19, el nivel que teníamos. Llegó la pandemia, nos ayudaron. Nos metieron 243 en medio de la pandemia, 55 medidas. Y Obama hizo algunas cosas, pensando, la remesa, viajes, todas esas cosas, porque se daba cuenta que con el bloqueo no le iba a vencer. Pero llegó el turno después y nos puso en pie. 243 medidas para reventarnos. Coño, nosotros tenemos un arma y una historia maceísta, una historia mambisa. ¿Cómo concho van a pensar que nos van a hacer rendir por hambre, por miseria y por todas esas cosas? Nosotros tenemos ya una hora. Y no pudieron. Y fue abusivo lo que hicieron. Hay cosas dolorosas que pasaron cuando el pueblo cubano lo tiene que saber y le tiene que doler y tiene que saber. Como la barbaridad esa que hicieron ahora con los peloteros, ¿qué culpa tienen los peloteros? Esos son los mismos que pasan tú y para acá diciendo no voten, absténganse. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Tumbarle el sistema político.
tumbar el sistema político del socialismo, no nos equivoquemos, es tumbar la obra de la revolución y de legitimar el sistema, no seamos ingenuos, y de eso es lo que quieren hacer. Y ahora de pronto, hasta en la pandemia, cuando nos faltó el oxígeno, nos ayudaron. Así quieren el pueblo cubano. ¿Y por qué no luchan todos esos que están mandando tweets y todas esas cosas? ¿Por qué no mandan para allá diciendo que quiten el bloqueo, que es el daño peor que se le ha hecho a esta revolución? Por eso le estoy contando esta historia, para que si pues nosotros hemos tenido dificultades, hemos tenido problemas, y hemos tenido errores, se han reconocido incluso públicamente. Yo me acuerdo cuando la SAFE 70, yo me acuerdo aquel proceso de los errores y tendencias negativas, y nos lo hemos criticado, y ahora también lo hemos tenido. Pero el daño principal ha sido el bloqueo acumulado durante más de 60 años. ¿Y qué me dicen ustedes ahora de la llamada país patrocinador del terrorismo? El país que más gente ha ayudado en el mundo, que más ha luchado por la paz, que la propia obra de la revolución ha sido una obra de paz, pero que el país que más ha sufrido el terrorismo norteamericano a lo largo de todos estos años. La historia no la sabemos. ¿Por qué lo hace? Para asfixiarnos económicamente. La palabrita puede parecer simple, patrocinador de terrorismo. No, eso no cerró la puerta a una cantidad importante de transacciones financieras, de crédito que no podemos recibir por los bancos. Es decir, es tratando de asfixiarnos. Vaya, es el máximo de asfixia que quieren hacer con este país. ¿Nos vamos a rendir? Yo le pregunto a ustedes, ¿nos vamos a rendir? Y yo pienso que una de las formas de que pues, ellos nos sigan así es demostrándoles que nosotros estamos firmes y que nosotros estamos unidos y que nosotros estamos dispuestos a resistir, pero solo porque somos capaces de sacar el país afuera. Y lo vamos a hacer. Y estamos tomando bastantes medidas. Unas las decimos, otras no las decimos, porque si las decimos, no las van. Cada vez que se enteran de algo, no tengo. Ahora se enteraron que si médico para Italia, empiezan a echar. Después que si mandamos médico para un lugar, entonces nos acusan. Es decir, es tratar de acosarnos aquí al pueblo, a una revolución que es del pueblo. Y el pueblo tiene que saber que todo lo que hay que defender. Y que todos tenemos que luchar por el bien de todos. Tenemos defectos, tenemos cosas. Nos hemos puesto medio vagos en algunas cosas. Hemos abandonado un poco el campo. Es decir, la razón de ser de nuestra producción, de nuestra economía, el campo. Tenemos dificultades en el campo. Tenemos en la zafra, en la producción de alimentos. Hoy tenemos el rollo de los precios. El lío de los precios es el mundo entero. Hay una inflación. Hoy la FAO está amenazando una posible hambruna en el mundo. Cuidado con eso. Hoy una tonelada de arroz que nosotros compramos hace 8 meses en $400, hoy vale 800. Y nosotros prácticamente la canasta, esa canasta que no alcanza, la tenemos que importar. Y lo que la gente tiene que comprar por fuera, chocamos con los abusadores, que también habrá que seguir tomando medidas fuertes, aunque la principal es producir más. Cuando usted produce más, los precios bajan. Pero hay que luchar contra mucha delincuencia que tenemos. Tenemos delincuencia, tenemos desigualdades que se nos han creado, que las propias medidas para salvar la revolución de ese bloqueo no han hecho crear condiciones para que haya desigualdad en el país. Pero son las formas de poder salir poco a poco, y en la medida que nos fortalezcamos económicamente, tendremos que ir disminuyendo toda esa igualdad, que es el objetivo. Hoy existe el dólar, entonces un día se tira solo el peso cubano. No tiene por qué existir. Y tenemos un programa completo para eso. Es lo que yo puedo decir con relación a la pregunta que tú haces. Nosotros hemos vivido una experiencia reciente, que son los encuentros estos que hemos tenido con la población. De una forma u otra, muchos lo hemos tenido siempre, pero tan intenso como lo hicimos ahora, no se había hecho. Y ha sido, hasta para mí que llevo tiempo en esta cosa, una escuela, porque la gente ha dicho sus problemas, ha planteado las dificultades, ha criticado fuerte algunas cosas, ha criticado cosas que son problemas subjetivos. Se ha demostrado que hay cosas que se pueden resolver. Nosotros tenemos que fortalecer y ayudar más desde aquí arriba, más a los municipios. Tenemos que ayudar más a ese delegado. Ese delegado es el eslabón
más legítimo que tiene nuestro sistema político. A veces la gente ve al delegado de la circunscripción solo como el que si me resuelve o no me resuelve el problema. Si lo que yo le dije lo resuelve o no. Hay muchas cosas que no se pueden resolver porque no dependen de ellos. Nosotros que llevamos el control de eso, solamente esta legislatura son miles y millones de problemas que se han resuelto. Lo que pasa es que hay problemas muy grandes económicos del país que no dependen del delegado. Aunque hay problemas que se ha demostrado que a veces dependen también de gestiones, depende de invitar. Porque ¿por qué nosotros salimos en aquel momento del periodo especial? Porque ¿quién fue el protagonista de la participación? El pueblo. Hoy para salir de esta situación, el protagonista tiene que ser el pueblo. Y nosotros tenemos que ser capaces de organizarlo y ser capaces de guiarlo. Y pienso que estos encuentros fue una escuela de participación popular, de participación del pueblo en el gobierno. Algo que no debe ser excepcional, sino algo que debe quedarse para ser sistemático. Incluso no solamente porque lo quieran los candidatos y después salen de diputados, sino que incluso hay que normarlo. Hay que ponerlo como una norma. De cada cierto tiempo hay que ir donde se fue ahora. Y nosotros hemos recogido todas las cosas que la gente ha dicho. Son catapas. Porque hay muchos problemas. Hay muchos problemas. Así, pero no para guardarlo. Hay que seguirlo. Hay que seguirlo. Y ahora, hoy el presidente también lo dijo. Marrero lo dijo también. Ahora es un sistema de volver a ver todas esas cosas a cada lugar otra vez. Y poco a poco, ¿qué se puede ir resolviendo? Pero la gente no solamente se quejó, la gente planteó muchas soluciones. La gente dio mucha iniciativa y planteó mucha disposición de participar en la solución de los problemas. Y vamos a normar todo eso, que haya una participación más transparente. Todos los candidatos, bueno, yo voto por aquí, pero yo no soy candidato por acá, yo soy candidato por otro municipio. Pero todos los candidatos tienen que mantener un vínculo permanente, tienen que ir a la Asamblea Municipal, tienen que trasladar a la Asamblea Municipal sus problemas. Y hemos estado planteando que las asambleas municipales empiecen también a hacer propuestas de qué discutir en la agenda del Parlamento a partir de opiniones de las asambleas municipales. No de los problemas personales, porque eso es imposible discutirlo a este nivel, sino allá. Y lo que yo le decía al delegado, el delegado es delegado de la circunscripción, pero después pertenece a la Asamblea Municipal, el órgano supremo en el municipio. Es quien conforma los consejos populares, conforma las comisiones, es quien postula a los candidatos a diputados. Todo el mundo tiene que rendirle cuenta. Pero esos delegados que son directos de base, que es que el pueblo propone y el pueblo elige, después es el que elige a los gobernadores. Y era hasta el 50%. Compone la Asamblea Nacional. ¿En qué país pasa eso? Aquí mismo en Cuba, esos delegados antes se llamaban concejales. Y los presidentes de los municipios eran alcaldes. Los concejales y los alcaldes no llegaban a ser diputados. Solo en un sistema como nosotros llega. Fíjese si es genuina nuestra democracia. Y hoy hay que llevar que todos esos sentimientos vayan a la Asamblea y que ese vínculo haga que cada día los problemas que se discutan en la Asamblea se parezcan más a los problemas que hay. Pero también esto nos ha ayudado para explicarle muchas cosas que la gente a veces no sabe y que no siempre se puede explicar a través de los medios porque no tenemos el tiempo suficiente. Y ha visto también la posibilidad de explicar muchos problemas, de explicar muchas cosas. Por eso yo en estos días que ustedes han puesto mucho la imagen de Fidel llamando el voto unido, para mí trae gratos recuerdos. Creo que han visto mi figura en algunos de esos que han puesto. Vieron que jovencito estaba. Es decir, han visto mi figura en aquellos medios. Yo sí conozco la historia por qué surgió el voto unido. Y fue porque nos querían meter un apretón como este. Y querían dividirnos. Y Fidel dijo, no puede haber división y tenemos que tener justicia a los candidatos. Porque a mí me conocen Lazo y a ti te conocen. Pero a Cabal no lo conocen, al otro no lo conocen. Y una de las formas que hay para que haya justicia es llamando el voto unido, que todos voten por todo y así eliminamos las grandes diferencias en la biografía. Es decir, ese voto unido se hizo por un voto de justicia, hasta entre los propios delegados, por esa unidad que nosotros necesitamos ante esos delegados. Y fue algo que surgió de las masas. Yo me recuerdo que estando en el reparto distrito José Martí, me dijo, Lazo, llévame el Teatro Heredia esta noche y vamos a discutir con el pueblo de qué forma vamos a votar.
Y ahí salió la idea del voto unido, del Senato Heredia, de su intercambio con las personas. Y por eso dijo que no era una consigna, sino era una estrategia de la revolución. Y hoy es una estrategia. ¿En qué se parece? ¿A qué momento? Es lo mismo. Momento de mucha dificultad, de muchos problemas, donde el enemigo cree que la gente va a votar en blanco, que no va a ir a votar, y hacer eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Ante un enemigo que está acechando y que quiere a toda acabar con la revolución. Eso es muy peligroso. Y pienso que mandar un mensaje equivocado puede ser peligroso para el país. Nosotros tenemos que mandar un mensaje de firmeza, un mensaje de unidad. Por eso se está llamando el voto unido. Un mensaje de firmeza, un mensaje de unidad. Un mensaje de que estamos unidos y que un mensaje que sabemos que solo nosotros vamos a salir afuera. ¿Qué vamos a esperar de lo que han querido acabar 60 años con nosotros, haciendo sufrir al pueblo? Eso es lo que yo le puedo más o menos comentar de mi experiencia, de las cosas que yo he podido vivir y de las cosas que yo pienso que debemos hacer y de las cosas que aspiramos. Creo que la composición de la asamblea nos va a ayudar, aunque la de ahora no es mala. Ahora están representados todos, pero esta asamblea, además de tener ese porciento de jóvenes, mujeres, somos el segundo parlamento de más mujeres del mundo. Pero en están todas las generaciones también. ¿No se han dado cuenta? Que está la generación que hizo la revolución, está Raúl, está Machado, está la de nosotros que siguió, está la de Yacaré, está la de Palmerito. Es decir, que no solamente es la composición por sectores, es la composición también por edades, es la composición también por generaciones. Están todas las condiciones para que no quede un problema de la población, ni un sector que no tenga la posibilidad de que sea analizado su problema en la Asamblea Nacional. ¿A través de qué? De las leyes que se aprueban. Porque a veces la gente piensa que solo las leyes que aprobamos son leyes a favor del pueblo. Acuérdense que la Asamblea es el único órgano que tiene facultad constituyente. Más nadie puede interpretar la Constitución, es solo la Asamblea Nacional. Es la Asamblea Nacional la que tiene facultad legislativa. Con las leyes por un lado, y por otro lado, con el Consejo de Estado, con los decretos leyes. Y es el órgano que tiene facultad de control, de fiscalización, de alta fiscalización. Por lo tanto, uno de los retos más grandes que va a tener esta nueva asamblea es la transformación de la situación económica del país. Solo podrán resolverse necesidades si fortalecemos la economía. Es lo que les puedo decir, darle las gracias a ustedes por todo lo que han hecho y trasladar también estos sentimientos. Yo estoy seguro que el pueblo de Cuba hoy va a hacer lo mismo que hizo en el 92 cuando Fidel llamó al voto unido y después le retregó en la cara. Votamos el 92% de la población y el 95% votó por el voto unido en aquel momento. Hoy hemos visto aquí muchachos que vienen por primera vez a este tipo Mi nieto votó por primera vez hoy. ¿Qué impacto va a tener esos jóvenes hoy en esta elección que es tan importante? Yo creo que es muy importante. Los jóvenes nuestros tienen cultura. Nosotros podemos tener algunos jóvenes que se dejan vencer, pero vuelvo a repetir lo que dije aquí. La fuerza fundamental de este país la ha llevado a cabo a los jóvenes a lo largo de 60 años de revolución. ¿Quiénes son nuestros periodistas? Mira. ¿Quiénes son nuestros maestros? ¿Quiénes son nuestros investigadores? ¿Quiénes son nuestros policías? ¿Quiénes son nuestros soldados? ¿Quiénes son nuestros educadores? Son jóvenes. Si yo le pregunto a todos ustedes cuántos habían nacido antes de la revolución, ninguno levanta la mano. Todos lo hacemos después. Entonces, ¿quién ha sostenido esta revolución? Los jóvenes. Los de ahora van a ser menos. Ellos siempre se han jugado a la generación. Y los de ahora tienen una cosa en contra. Y es que el que tiene 20 años no vivió aquellos 40 años primero de la revolución. Vivió después del periodo especial. Y a veces nosotros hemos tenido el fallo de no haberle enseñado la historia. De que no conozcan la historia. Y sobre todo que no conozcan la historia de lo que ha querido hacer históricamente los imperialistas americanos contra Cuba. Y a veces creen que van a ir a buscar su modelo allá afuera, van a chocar con la verdad. Van a chocar, lo que no vivieron el capitalismo, van a chocar con el capitalismo. Y un día, como Fidel dijo con los 5, volverán. Es muy importante que se entienda la estrategia. Queríamos una estrategia correcta y encontramos la estrategia correcta con el concepto del voto unido.
Encontramos la estrategia correcta al plantear que el voto no debía dividirse, que no debía dispersarse. Y las consecuencias negativas y las injusticias que podía entrañar la dispersión y la división del voto. El problema no es que la gente vote de esa forma. El problema es que la gente profundice en su interior, en su conciencia, la razón de ser, la causa de esa estrategia del voto unido. Porque si lo veían como una cuestión de disciplina, no es lo que nosotros queríamos. Si lo veíamos como la aceptación de un ruego, de una solicitud de la revolución, no es lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos que no se viera la idea del voto unido como una consigna, sino como una estrategia revolucionaria. Que no se viera la idea del voto unido como un acto de disciplina, sino como un acto de conciencia, que se entendiera, que se viera que es lo más justo del mundo que podemos hacer con nuestros votos. No tenemos derecho a descansar mientras falte un voto que conquistar, mientras falte una inteligencia por persuadir, mientras falte un punto por aclarar, al pie del cañón, hasta el último minuto, hasta el último segundo. Ese tiene que ser nuestro método, ese tiene que ser nuestro estilo, para obtener no una simple victoria, sino una victoria enérgica y contundente. Un sí por Cuba, por la patria y por la revolución, que alcance todos los rincones del mundo.